Cuando era pequeña, mi madrina siempre me decía, tú vas a ser una mujer grande. Hace poco me acordé de eso y además tuve la posibilidad de verla, porque ella vive en Chile. Tenía muchos años sin verla y cuando nos vimos, otra vez, esos ojos de amor que me dijeron, eres una mujer especial. Y no sé qué significa para ella esas palabras, tampoco sé qué significa para mí. Pero creo que en cierta forma cada uno es especial, cada uno tiene su música, trae sus talentos, sus dones, eso que te hace especial, eso que te hace único, eso que te hace auténtico. Y creo que es un arte descubrir qué es eso único, eso especial. Y también lo que sí puedo decir es que he sido una persona perseverante, una persona abierta a explorar y a desarrollar su mayor potencial. Y los hábitos creo que son una puerta para desarrollar ese potencial, porque en definitiva lo que hacemos hoy, las acciones que hacemos hoy es lo que crea, lo que modela nuestro futuro. La consistencia en nuestras acciones es lo que nos da coherencia. Y de eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Sobre los hábitos, cómo crearlos, cómo sostenerlos. Ya vimos para qué en el episodio anterior. Y me voy a basar en un libro que para mí es una biblia, podría decir, de los hábitos, que son Hábitos Atómicos del autor James Clear. Entonces quédate por acá para descubrir cómo crear esos hábitos para convertirte en la persona que necesitas ser para crear la vida de tus sueños. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrich y esto es Conecta con tu pasión. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo acá muy contenta vengo a compartirles esto de los hábitos, que para mí es un tema principal, es un tema muy importante y que siempre está bueno recordarlo, siempre está bueno revisar esto de los hábitos, porque creo que es algo que nos permite explorar nuestro mayor potencial, algo que nos permite ir más allá de nuestros límites, a lo desconocido, y convertirnos en esa persona que queremos ser a través de la consistencia de nuestras acciones. Siempre digo, pequeños pasos sostenidos en el tiempo generan grandes realidades, porque a veces tenemos esta percepción de que grandes cambios, grandes acciones, pero no lo siento así. Desde mi opinión y desde mi experiencia y de ver a otros también en su transformación, son pequeños pasitos que hacemos consistentemente en el tiempo los que van haciendo grandes realidades. Y esto se expresa o se explica muy bien en este libro de James Clear y hoy lo quise tomar como base para dar algunos tips o herramientas que están descritas en este libro que nos van a permitir crear hábitos o sostener hábitos de una forma más fácil, más agradable, más satisfactoria y tomar conciencia de ellos para hacer los cambios que necesitamos para crear la vida que queremos. Entonces ya vimos en el episodio anterior el para qué quiero un hábito y eso es nuestro motor fundamental o nuestro primer motor para hacer cualquier cambio en la vida. Y ahora vamos a ir un poquito más en el cómo hago un hábito. Pero antes de eso, quiero como explicar algo que dice en el libro que le da el nombre al libro, ¿no? El hábito atómico. Entonces define al hábito como una rutina o práctica que se realiza de manera regular. Es una respuesta automática a una situación específica. Y atómico, una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. Y también la fuente de una inmensa energía o poder. Entonces es muy lindo hasta el nombre porque quiere decir que con algo microscópico o tan pequeño como el atómico, como el átomo, haciendo un cambio de un 1% cada día por interés compuesto de esta superación personal, en el largo plazo vas a generar acciones que quizás nunca te imaginaste.
también explica que los hábitos en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, pero en realidad se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. También explica que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Tengo un ejemplo personal, ¿no? Yo hace más de 10 años que medito, empecé meditando unos minutos, después hice otros cursos de respiración, empecé a meditar todos los días 20 minutos y actualmente medito 1 hora así como hábito. Y podría en el día, durante el día, tener otras actividades que me lleven a la meditación. Pero cuando las personas me preguntan cómo meditar, cómo empezar a meditar, siempre les doy este tipo de tips que vamos a ver hoy. Porque de no hacer nada a meditar 1 hora, seguramente sea muy difícil. Yo hace más de 5 años que medito 1 hora. Y al principio era terrible, me costaba, había días que no lo hacía. Pero el día de hoy está tan incorporada en mi rutina que me levanto y lo hago sin pensarlo. Igual que las páginas matutinas, esas son las 2 rutinas que hago en la mañana y la verdad es que lo tengo tan incorporado, es tan parte de mi vida que es como cepillarme los dientes, ni me lo cuestiono, tengo el tiempo para eso. Entonces hoy sin duda es una práctica que me trae mucha serenidad, que me trae mucho centro y mucha presencia, además del resto, de aplicarlo al resto de la vida. Veo los resultados y se ven en el exterior. Pero es resultado de una práctica continua que he tenido en muchos años. Ahora, sin duda, cada uno de nosotros tenemos hábitos, sean conscientes o inconscientes. Todos tenemos hábitos, porque todos hacemos cosas repetidas todos los días. Está bueno como primer paso tomar conciencia de nuestros hábitos. Y una forma es escribir. Bueno, ¿qué hago cuando me levanto? Así, pero detalladamente. Porque si no veo, si no hago como por contraste, quizás ni siquiera me estoy dando cuenta que tengo hábitos no saludables, por ejemplo. Que hago algo que no está afín con esa vida que quiero. Entonces, una vez que haga esta lista de todos los hábitos y escribir, bueno, me levanto, hago esto, después hago lo otro, desayuno esto, después me como esto. Evaluar si esos hábitos me es útil o no. No le pongamos positivo o negativo, porque en realidad los hábitos son neutros y es el juicio que nosotros le ponemos. Entonces, ¿me es útil para eso que yo quiero? ¿Para la vida que yo quiero? Porque hay algo que plantea el libro, que también lo vemos desde el coaching, que es cómo hacemos los cambios o desde qué lugar. Y muchas veces generamos o queremos generar un cambio en nuestra vida desde los resultados. Entonces cambiamos acciones, pero en mayor o menor medida tenemos los mismos resultados. Después vamos al proceso, cambiamos algo del proceso y podemos tener algún otro cambio. Pero el cambio más significativo es cuando hacemos un cambio de identidad. Un cambio desde nuestro ser, desde la persona que estamos siendo. Entonces, cuando hay un cambio de mi percepción, se amplía la mirada, yo tengo otras acciones disponibles que me van a generar otros resultados en mi vida. Si, por ejemplo, yo quiero dejar de fumar, necesito cambiar desde mi ser para convertirme en una persona no fumadora. ¿Qué hace una persona no fumadora? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué hace en las acciones, en las microacciones? Yo me acuerdo cuando empecé a escribir, por ejemplo, que es un hábito que ha ido y venido, ojalá lo pueda incorporar como la meditación, estoy trabajando en eso. Empecé a investigar cómo era la vida de los escritores, cuánto tiempo le dedicaban a la escritura, cómo eran sus rituales, cómo se sentaban a escribir, qué hacían, qué no hacían, cómo era su vida en general. Entonces, cuando tenemos una meta, cuando queremos lograr algo, tenemos que investigar en qué persona nos necesitamos convertir desde el ser para que tengamos más disponibles acciones y de alguna u otra forma atraemos a esos resultados, porque lo estamos haciendo desde el ser. Si yo quiero ser un artista,
por ejemplo, necesito hacer todos los días lo que un artista haría. De repente es pintar, de repente es escribir, de repente es explorar, meditar, consistentemente. Si yo quiero tener un negocio exitoso, necesito, por ejemplo, contactar a los clientes todos los días con cierta regularidad, necesito sistemas. Entonces, lo que me convierte en un empresario o un emprendedor no es el emprendimiento en sí, sino todo el proceso que me lleva a ser un emprendedor, por ejemplo. Entonces, algo que plantea, que me parece muy lindo en este libro y que coincido, es que no nos enfoquemos tanto en la meta, sino en los sistemas. Es decir, en los procesos, en los sistemas, en esas actividades diarias que me van a convertir en la persona desde el ser que me va a traer esos resultados. Desde mi punto de vista, esto es maravilloso, porque me lleva a la aquí y ahora, me lleva al presente, me lleva a bajar a tierra en actividades concretas lo que yo necesito hacer al día de hoy para convertirme y ser esa persona que quiero ser. Hoy, por ejemplo, yo tengo una vida muy distinta a la que tenía hace 3 años. Hoy vivo en la naturaleza, tengo otro entorno, mi grupo de amigos cambió, quizás mis intereses también. Y hoy soy una persona muy distinta a la que estaba hace 3 años. También mis hábitos, mis acciones. Quizás hay cosas que sí se han mantenido. Hace muchos años medito, hace muchos años cuido mi alimentación. Desde hace muchos años también cuido mi cuerpo con ejercicio. Hay cosas que las mantenemos porque siguen siendo útiles para esa persona que quiero ser, y hay ciertos hábitos que quizás necesitaríamos cambiar, transmutar, alquimizar. Cambiar tus hábitos es desafiante por 2 motivos. El primero es porque tratamos de cambiar algo que no es lo que deberíamos cambiar, y el segundo es porque tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada. Hablando de lo primero, que tiene que ver con esto de la identidad, de hacerlo desde el ser, es ir en ese proceso de hacer los cambios para sentirte orgulloso o orgullosa por ser. Es decir, hacerlo parte de tu identidad, que la motivación sea intrínseca. Cada vez que tocas el violín, eres músico. No es una cosa aislada, sino vas sumando evidencia que soporta a tu entidad. Es como si fuera el acumulado de acciones. Entonces, ¿qué te hace ser un escritor? Bueno, la cantidad de veces que escribes al día, la cantidad de publicaciones hechas, la cantidad de libros escritos. ¿Qué te hace ser un músico? Bueno, cuando tocas el violín, cuando tocas un instrumento, cuando haces un concierto. Eso te va dando evidencia y va apoyando tu autoconfianza en relación a ti mismo. Entonces, cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña algo mucho más importante. Te enseña a confiar en ti mismo, en ti misma. Comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Y cuando los puntos a favor o votos se acumulan y la evidencia comienza a cambiar, la historia que te cuentas a ti mismo o a ti misma también empieza a cambiar. Entonces sí será importante el cambio de hábito o que respetes estos cambios de hábitos. Y yo siempre digo que algo para fortalecer la confianza es cumplir con tu palabra. Entonces si te propones un nuevo hábito y lo cumples, eso fortalece tu autoestima, tu autoconfianza, y cada vez el piloto automático va a estar más entrenado que si dices algo y lo cumples, va a ser así. Crece tu voluntad, crece tu autoconfianza y crecen también los resultados que ves plasmado en tu vida. Crece tu autorrealización. Es muy lindo. Entonces, 2 pasos sencillos. Decide qué tipo de persona quieres ser y 2, demuéstratelo a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas. Entonces, en esto de que yo a veces les digo, bueno, ¿cuál es tu dirección? Está bueno tener como esta dirección, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir. Me planteo ese objetivo, pero después lo bajo a acciones diarias y me concentro en ese sistema, que es lo que me va a dar estas pequeñas victorias que me van a ir permitiendo vivir la vida de una forma agradable, auténtica, motivada,
sintiendo qué es lo que me vibra en este momento. Y con error, o sea, prueba y error. Yo quiero esto, entonces pruebo y pruebo estos hábitos que me convierten en esta persona. ¿Me hace feliz esto o no me hace feliz? Entonces voy probando y voy ajustando con qué hábitos me quiero quedar y con qué hábitos quiero soltar o ya no los quiero tener más. Y todo en su debido equilibrio. Y después, como dijimos hoy, habían dos cosas para tomar en cuenta. Uno es esto de la identidad, que ya lo hablamos. Y lo segundo es cómo construir o cómo incorporar nuevos hábitos. Este libro plantea construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos. Y hay como una fase. La primera es la señal, después el anhelo, la tercera es la respuesta y la cuarta es la recompensa. La señal y el anhelo están como en la fase del problema y la respuesta y la recompensa en la fase de la solución. Toda conducta está dirigida por el deseo de resolver un problema. A veces el problema consiste en descubrir algo bueno que quieres obtener. En otras ocasiones el problema que estás experimentando dolor y quieres eliminarlo. De cualquier manera, el propósito de cada hábito es resolver los problemas que enfrentas. Entonces, en esta fase, por ejemplo, una señal. Tu teléfono indica que has recibido un nuevo mensaje de texto. En el anhelo, deseas conocer el contenido del mensaje. Como respuesta, tomas el teléfono y lees el mensaje. La recompensa es satisfacer tu deseo de leer el mensaje y saber qué dice. El acto de tomar el teléfono para ver los mensajes queda asociado con la señal de aviso que emite tu teléfono. Siempre tenemos que ver que la señal, esa acción, está muy alineada con la recompensa. A partir de este principio hay 4 leyes de cambio de conducta. La primera ley, que tiene que ver más con la señal, es hacerlo obvio. La segunda ley tiene que ver con el anhelo y es hacerlo atractivo. La tercera ley tiene que ver con la respuesta, hacerlo sencillo. Y la cuarta ley tiene que ver con la recompensa, que es hacerlo satisfactorio. También podemos invertir estas leyes para aprender cómo se puede eliminar un mal hábito. Entonces, en este caso, la primera ley sería hacerlo invisible. La segunda ley, hacerlo poco atractivo. La tercera ley, hacerlo difícil. Y la cuarta, hacerlo insatisfactorio. Entonces, para empezar, primero es hacer consciente mis hábitos y preguntarme si es útil o no es útil. ¿Me benefician a largo plazo o no? Y en este punto, cuando queremos empezar a tener un hábito o cambiarlo, muchos piensan que la falla es la falta de motivación. Pero en realidad lo que falta es la claridad. La claridad de cuándo lo voy a hacer, en qué momento y encontrarle ese lugar. Entonces, una forma, un tip para hacerlo concreto es aplicar una estrategia que es completar la siguiente oración. Yo haré tal conducta a las, indicar el tiempo, en tal lugar. Entonces, esta intención de implementación, como lo llama James Clear, acerca el ser específico de lo que quieres y cómo vas a obtenerlo, te ayuda a decir no a las cosas que desvían el progreso, que distrae tu atención y te saca de curso. Entonces yo ya sé y me organizo que voy a hacer tal actividad en tal tiempo, en tal lugar. Esa puede ser una estrategia. Si no, puede haber otra fórmula, otra estrategia, que es la de acumulación de hábitos, que quiere decir que yo aprovecho un hábito que ya tengo para concatenarlo con uno nuevo. Entonces, después de un hábito actual, yo haré tal cosa. Por ejemplo, yo después de tomarme el café, voy a leer un libro. Entonces, como yo ya tengo incorporado que tomo un café todas las mañanas en el mismo horario, después de eso agrego algo y así puedo ir cada vez agregando más hábitos. Por ejemplo, yo en la mañana tenía incorporado el hábito de meditar.
Ahora escribo las páginas matutinas también. Entonces, en un mismo momento del día, yo ya sé que hago las dos cosas y ya le dedico un tiempo para esas actividades. Entonces, no tengo que pensar. Y esto es importantísimo, ¿no? Como ya saber en qué momento lo voy a hacer y esto me permite decir no a otras actividades como tomar el teléfono, como responder llamadas, porque ese es el momento que tengo para mi rutina matutina. También es importante el ambiente y a veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo organizamos para que eso sea más amigable? Por ejemplo, para mí me facilita tener un cuaderno con una lapicera al lado de la cama. Yo sé que me levanto y tengo ahí lo que necesito para hacer mis páginas matutinas. El ambiente es muy importante. Si yo tuviera que levantarme, buscar un cuaderno, ya ahí sería como difícil y no lo haría, quizás, o me la saltearía, o quizás desayunaría primero, y ya esa rutina se pierde. Organizar el ambiente de nuestro hogar o de nuestra oficina para que el hábito se pueda incorporar es fundamental. Y así también, por el contrario, si yo quiero eliminar un hábito, también es organizar la casa o la oficina o el ambiente para que esa conducta no sea atractiva para nosotros. A veces también tiene que ver con el ambiente de las personas que nos rodean. Generalmente tomamos hábitos de la familia de amigos, la tribu, los amigos o aquellas personas que tomamos como referencia. Entonces, si estamos muy cerca de personas que no aprueban nuestros nuevos hábitos o que están en otros hábitos, va a ser difícil sostener nuestro hábito. Entonces quizás es importante, si estoy dejando de fumar, quizás rodearme de personas no fumadoras que no me van a tentar a fumar, por ejemplo. A veces me han preguntado esto, ¿no? Si yo empiezo a cambiar y cambio mis hábitos y cambio mi ser, ¿hay personas que van a irse de mi vida? Y bueno, puede ser que sí. Puede ser que con nuevos cambios los grupos de amigos cambien, pero no es excluyente, es decir, no quiere decir que con todos los cambios todo va a cambiar. Hay personas que si están vibrando en la misma sintonía se van a mantener y hay que confiar también de cierta perfección de caminos de viaje que vienen y van y también entregarse a que pueden venir nuevas personas también con nuevas creencias, nuevos hábitos, nuevas formas que puedan alimentar esta vida que queremos a partir de ahora. Y sin duda, si ves que hay grupos de amigos que realmente no te están aportando, y bueno, te diría que sí, que tomes distancia por un tiempo hasta que puedas estar fuerte en tu hábito y quizás contagiar, porque eso también lo podemos hacer, inspirar a otros a un buen cambio, porque no hay nada más inspirador a otro de un buen cambio que la experiencia personal, ¿no? Inspirar a otros que sí pueden, porque si yo pude, la otra persona también puede. Entonces, la primera ley tiene que ver con hacerlo obvio, ¿no? Esto, por ejemplo, que nos puede ayudar el ambiente. Lo segundo es hacerlo atractivo. De repente estás que quieres ir al gimnasio, de repente una forma de hacerlo atractivo es comprarte nueva ropa, que te sientas linda a ir, o de repente es buscar un ambiente que te guste, que sea atractivo para ti. La tercera ley es hacerlo sencillo. Si hay muchos pasos para hacerlo, te va a ser más difícil, ¿no? Si lo tienes que, esto que yo digo de las páginas, si yo tuviera que ir a buscarlo, bueno, como que ya me da fiaca. Entonces, no, que sea sencillo, que no tenga que pensar, que ya esté resuelto. Es importante saber que los hábitos se pueden completar en unos cuantos segundos, pero siguen impactando nuestra conducta durante minutos e incluso horas después. Y también los hábitos ocurren en momentos decisivos, esa elección del camino, ¿no? ¿Voy o no voy al gimnasio? Y te pueden conducir a una dirección buena del día o una completamente improductiva. Entonces son esas decisiones que yo tomo minuto a minuto y me parece que esto nos convierte en responsables de nuestra vida. Es como, ¿qué es lo que yo decido? ¿Ir o no ir? ¿Quedarme o no? Estar sentado, ver la película, pero sea lo que sea que decida, hacerlo con conciencia, porque de repente hoy decido no hacerlo. Por ejemplo, a mí me pareció muy curioso
que justo estoy hablando de hábitos y la semana pasada que tendría que haber publicado este episodio no lo hice, pero lo hice con total conciencia. Estaba por un momento, me fui de vacaciones, no estaba en mi casa, y quería prepararlo de una forma linda porque siento que es un episodio importante y decidí conscientemente trabajar mi flexibilidad y bajar mi perfección y decir, bueno, por una semana voy a soltarlo y lo voy a hacer bien y me voy a respetar y voy a disfrutar este momento. Ahora, otro tip que tomo es como para sostener esto de los hábitos es no dejarlo 2 semanas consecutivas o 2 días consecutivas, porque al tercero te es muy difícil volver a arrancar. Entonces, por más que yo la semana pasada no lo hice y hoy lo estoy haciendo tarde, porque lo estoy haciendo un jueves más que un martes, igual decidí hacerlo. Porque si no, la ruptura de esta rutina posiblemente me lleve a no seguir publicando la semana que viene y seguir procrastinando. Y eso sería mucho peor que mi compromiso con cumplir una semana, cada semana un episodio. Entonces, cuidemos ahí la línea fina entre ser amorosos y entre cuidarnos y entre las consecuencias que puede traer no sostener nuestros hábitos. Sobre todo cuando estamos empezando. Cuando estamos empezando es muy importante sostenerlo para que realmente sea como cepillarse los dientes. Otra cosa de hacerlo sencillo es ir de a pasitos, ¿no? Él le llama la ley de los 2 minutos. Y es empezar, aunque sea con 2 minutos, ese hábito. Por ejemplo, meditar 2 minutos. Y una vez que tengas el hábito de meditar todos los días 2 minutos, vas incorporando, por ejemplo, 1 minuto más. Y así puedes llegar a la hora como estoy yo, como lo hago yo, pero fue un proceso, va siendo un proceso. Entonces, lo más difícil es encontrar ese tiempo y espacio en la agenda. Es importante que cuando empiezas el nuevo hábito debe tomarte menos de 2 minutos. Y después, ritualizarlo. Eso, cuando ritualizas el proceso, hay más posibilidades de que acabes por alcanzar el estado de concentración profunda que se requiere para alcanzar estos logros, ¿no? Entonces, si te sientas a escribir, bueno, ¿cómo ritualizas todo eso? Es como que casi que haces un centramiento para entrar en él. Y también puedes hacerlo en fases. Por ejemplo, si quieres levantarte temprano, necesitas organizar tu vida para ese hábito. Entonces quizás la fase 1 es llegar a casa temprano todas las noches, porque para levantarse temprano hay que acostarse temprano. Entonces la fase 2 es apagar todos los aparatos antes de tal hora para irte a dormir y de esa forma facilitar la rutina del sueño. Ahí acostarte a un horario, por ejemplo a las 10 de la noche cada noche y sostener esa rutina todos los días, ¿no? Sostenerlo es lo que nos va a permitir que el cuerpo se acostumbre y lo haga en automático. Apagar las luces a las 10 en punto es la otra fase. Y la siguiente fase es despertar a las 6 de la mañana, por ejemplo, todos los días. Entonces lo puedes ir haciendo en fases, ir adaptando ese hábito gradualmente. Y finalmente la última ley es hacerlo satisfactorio. Y uno de los sentimientos más satisfactorios es el sentimiento de estar progresando. Un historial o un registro de hábito es una manera simple de medir si realizaste o no un hábito. Es como marcar una X en un espacio de un calendario. Los registros de hábitos y otras formas visuales de medir pueden hacer que tus hábitos sean satisfactorios al proveer evidencia clara de tu progreso. No te olvides, no rompes la cadena. Trata de mantener tu hábito en una racha continua que no se detenga. Y sobre todo, nunca dejes de hacer algo 2 veces. Si dejas de realizar tu hábito un día, recupera el ritmo tan rápido como sea posible. Esto es lo que yo expliqué de, por ejemplo, lo del podcast. No dejé 2 semanas sin hacerlo. Quiero repetir las leyes. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. El libro explica un montón de cosas más que recomiendo leer, pero creo que para implementar hábitos, estos tips que di hoy son fundamentales. Y te dejo una pregunta así como al final, que más allá de concentrarnos en el hábito, que me gusta mucho esto de concentrarnos en los sistemas, otra pregunta que te puedas hacer es, ¿a qué le quiero dedicar tiempo? Y quizás eso
te puede hacer reflexionar, porque no voy a tener un hábito solo por tenerlo, sino que necesita un para qué. Esto del propósito que hablamos en el episodio anterior. Los hábitos te van a llevar a algo, van a tener una respuesta. Esa persona que quiere ser en el futuro, que va a lograr ciertos objetivos en la vida. Entonces, no es que tener hábitos porque sí, porque hay que tenerlos, sino a qué le quieres dedicar tiempo, qué es importante para ti el día de hoy. Y eso será una brújula que te va a dar la motivación y te va a dar el empuje para construir y para sostener esos hábitos que tienes en el día de hoy. Entonces, ¿a qué le quieres dedicar tiempo? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus valores al día de hoy? Gracias por escuchar este podcast, por compartirlo, por calificarlo con 5 estrellas. Recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Es decir, recuerda tener buenos hábitos que te sean útiles e ir soltando los que no sean útiles para la vida que quieres. Te mando un gran abrazo de este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.